Hola, ¿cómo están? Estoy aquí para hablarles acerca de la forma en la que podemos ayudar a los chicos a estudiar. Aprovechando que regresan ahora de vacaciones, vamos a tomar en consideración 4 puntos. Lo primero que tenemos que recordar es que, bueno, no todos vamos a aprender de la misma forma. Existen algo que se llaman estilos de aprendizaje, quizá muchos de ustedes lo han escuchado. Hay personas que principalmente tienen la información a partir de lo que pueden organizar de forma visual. Habrá quienes preferirán o optarán por la habilidad de ir escuchando las cosas, y habrá otras personas que necesitan principalmente que haya algún tipo de movimiento. Regularmente tenemos la idea que si uno es nuestro estilo de aprendizaje, solamente tenemos que hacer énfasis en ese tipo de aprendizaje. Sin embargo, eso es un error. En realidad lo que tenemos que hacer es llevar a la persona a que pueda ir complementando sus aprendizajes, abriendo sus opciones, sus posibilidades, y de esa manera será mucho más sencillo el poder tener el aprendizaje. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar de qué manera es que mi hijo, la persona joven o incluso yo estoy aprendiendo. Eso es muy sencillo, lo podemos ver si le llama la atención las cosas cuando hay ilustraciones, si le llama más bien la atención cuando le cuentas algo a alguna persona, o si todo el tiempo se tiene que estar moviendo. Hay un montón de cosas que tenemos que tomar en consideración, pero principalmente estos 3 elementos sería para ver cuál es su dominancia respecto a su estilo de aprendizaje, ¿sale? Entonces, ¿cómo puedo hacer que alguien que regularmente escucha vaya un poco más a la parte visual? Pues evidentemente, tomando su tipo de aprendizaje o su estilo de aprendizaje más fuerte como guía, y poco a poco ir haciendo que vaya integrando colores, formas, espacios, que ellos mismos vayan haciendo algunos ejercicios en los que pueden ir también trabajando con la parte motriz, que sería la parte kinestésica. Entonces, de esa forma ellos van a poder ir con su tipo de aprendizaje, estilo de aprendizaje más importante, trabajando en los otros 2 elementos, y poder así consolidar un estilo mucho más fuerte. Lo otro que tenemos que tomar en consideración serían las inteligencias múltiples. Ustedes saben que, bueno, hay algunos autores que hablan acerca de ello. No nos vamos a meter en temas de qué es de inteligencia ni qué tipo de inteligencia, pero sí considerar que, bueno, algunas personas tienen muchas más habilidades para la parte numérica, para la parte lógica, algunos otros para la parte espacial. Habrá quien sea excelente en las relaciones interpersonales o en el conocimiento de sí mismo. Entonces, sí es necesario tomar en consideración qué es lo que principalmente puede estar sobresaliendo en el tipo de inteligencia que está teniendo la persona con quien voy a estar trabajando. Si eres un maestro o si tienes más de un hijo, te vas a dar cuenta que cada persona va a ser diferente. Entonces, la manera en que tú planteas un tema ante un grupo de 20, 30, 50 personas, tiene que buscar tener toda una serie de elementos para que para algunos les pueda ser útil, que lo presentes de una forma, que lo complementes de otra, les será útil a algunos otros. Podrás llamar la atención en la medida que puedas organizar tanto tu clase como el estudio para con los chicos. El tercer elemento que podemos tomar en consideración para apoyar a los chicos es que se lleve a cabo la organización de los materiales que van a estudiar. Existen algo que se llaman organizadores gráficos. Regularmente en las escuelas se utiliza mucho lo que son los mapas mentales y se quedan allí. No es que esté mal, sencillamente es que se queda en un nivel muy básico y de poca profundidad, y de pronto para los niños ya es algo que no tiene mucho sentido, y entonces deja de tener la relevancia que podrá llegar a tener. Independientemente de que exista incluso también mucha literatura al respecto, podemos comenzar a integrar o a crear junto con los chicos la forma en la que para ellos puede ser mucho más didáctico. Por ejemplo, hay gente que sí es visual y se distrae con suma facilidad con el asunto de los elementos que observa. Si tú metes demasiados elementos visuales, lo puedes perder. Entonces habrá que elegir a lo mejor una forma, un tamaño, un color particular para cada vez que él vaya o que ella vaya a requerir hacerse una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el tema principal? Le puedes poner siempre el color azul. ¿Cuál es el primer paso? Y entonces a lo mejor utilizas una viñeta o algún número particular o alguna figura que sea diferente
Ojo, no hay que hacerlo todo de manera que le guste, sino más bien que le sea útil. Entonces, ahora hay que considerar este último punto. Ya llevo 5 minutos, así es que ya voy a ir terminando. La última parte sería la organización del tiempo para estudiar. Yo sé que hay gente que tiene la posibilidad de que sus hijos hagan un montón de cosas en las tardes y entonces nunca hay tiempo para estudiar. Eso es una situación que tiene que ver con la organización del tiempo de cualquier persona. Como adultos nosotros sabemos que necesitamos tener organizado nuestro día para que nos alcance y cada cosa puede ir teniendo su lugar para los jóvenes, para los niños es sumamente importante que nosotros les ayudemos a organizar. Como yo les decía, sé que algunos están saturados de actividades, sin embargo sí es bien importante que todos los días haya un espacio para poder repasar qué fue lo que pasó. Cuando yo digo repaso, no estoy hablando de 2 horas sentarte y volver a ver todo lo que hiciste. Habrá quizá quien lo requiera para algún tema en particular que quizás se le esté dificultando y ahí es donde tendríamos que ver cómo está aprendiendo, cuáles son los elementos que está utilizando, incluso por ejemplo ver cuáles son los temas que no le quedaron claros y poder retomar esos temas para que pueda, sobre todo a estas alturas de ciclo escolar, tener claro qué es lo que está pasando. Sin embargo, cuando yo me refiero a repasar, sería quizá que hagas algunas preguntas. Este asunto de las preguntas es sumamente importante. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la clase D, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí él te puede empezar a indicar. A lo mejor le puedes decir, ¿qué pregunta te hubiera gustado hacerle al profesor o a la maestra y no le hiciste? Le podrías también preguntar a lo mejor de lo que viste hoy en la escuela, ¿qué podrías aplicar hoy en la tarde? Alguna otra cosa. Si ustedes se dan cuenta, les acabo de dar 3 preguntas que no son que viste en clase, que te dejaron de tarea y que no entendiste. Tienen finalmente la intención de que él pueda hacer una reflexión personal y a partir de ahí poder traer claramente qué es lo que está pasando con él. Bueno, espero que les sea de utilidad y nos vemos pronto. Si tienen alguna duda, escríbanme y si pueden, compártelo. Gracias.